hermanos y amigos, esta tarde que nos acompañan. Este nuevo día, este bendecido día que podemos decir y declarar: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí el Señor ha sido con cada uno de nosotros y tenemos la seguridad y la confianza de que Él seguirá siendo con nosotros el día de mañana, cada día, ¿verdad? Porque su palabra nos dice que Él renueva cada mañana su misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias, su fidelidad es grande para con nosotros. Así que son bienvenidos, hermanos. Les invito para que puestos sobre sus pies alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Amén. Y vamos a dar lectura, hermanos, para iniciar nuestro culto de acción de gracias, de alabanza, de adoración al Señor, dando lectura en el libro de los Salmos. Amén. En el Salmo número 19 vamos a dar lectura esta hermosa tarde, hermanos. En lo personal es un salmo que a mí me gusta mucho. Así que vamos a darle lectura. En el libro de los Salmos, en el Salmo 19 vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Allí en casa, si usted está reunido con sus hijos, con vecinos, con amigos, compartan la palabra, ¿verdad? Y todos juntos daremos lectura a este salmo. Dice así la palabra de nuestro Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él es nuestra roca. Yo no sé de usted, pero Él es mi roca, Él es mi escondedero, Él es mi escudo. Y siempre de que yo necesito, yo corro a esa roca, y muchas veces ha sido mi escondite. Hermano, hay muchas razones por las cuales darle gracias al Señor, y simplemente alzar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y bendecir al Señor. Te damos gracias, Padre, esta tarde. Señor, indudablemente que si no fuera por tu misericordia, Señor, hacia nuestras vidas, si no fuera por tu fidelidad, Señor, hacia nosotros, Padre, no sabríamos, Señor, qué sería de nuestro existir. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Y cómo no alabar tu nombre, Señor, si aún la creación te alaba, Señor. Aún, Señor, los animales te alaban. Señor, cuánto más nosotros, Señor, que somos tus hijos, daremos honra y daremos gloria, Señor. Glorifícate esta tarde en nuestros medios. Bendice cada persona, Señor, que mire esta transmisión. En el nombre de Jesús rogamos que toque los corazones, que toque los
te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Oh, sí, Señor. Hemos venido a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es que, hermano, olvídese de toda su preocupación, de todos los afanes, porque hemos venido con el propósito para lo cual hemos sido creados, y alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Oh, tu pueblo te alaba, Señor. Es hora de adorarte.
adorar a Dios porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Es hora de poder ofrendar y diezmar. A los que están en el santuario, nuestros ujieres están a la mano por si usted necesita un sobre. Si no, ustedes no se mueven de su lugar, nuestros ujieres estarán pasando hacia ustedes. Y a los que están viéndonos por Facebook Live, pueden dar por medio de la aplicación Givelify. Muchos ya la conocen. Queremos darle gracias a todos los que han estado dando sus donaciones. Sabemos que Dios les va a multiplicar y bendecir. Amén. Oremos por la ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estamos a la mitad de esta semana que nos has prestado. Pedimos, Señor, que tú, Padre, bendigas estas ofrendas, Señor. Pedimos, Padre, que la multipliques, Señor, que tú, Señor, puedas bendecir a todos mis hermanos que van a dar el día de hoy, Señor, ya sea aquí en el santuario o por la aplicación Givelify, Padre. Te damos gracias porque tú, Señor, nos das estas nuevas bendiciones, Señor, de poder dar, Señor, de la comodidad de nuestros hogares, Señor. Pedimos, Señor, que no les falte nada a mis hermanos, Señor, que tú los prevees el pan de día, Señor. I ask that you, Father, can bless all the brothers and sisters who have donated, Father, that you bless their household, their finances, Lord, the table where they eat, Father, that nothing is ever left, nothing is ever left out for them in their daily meal, Father. I ask that you bless and multiply this offering, Father. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabemos que pasamos por el trabajo quizás de meses preocupados y salimos, entramos, pero sabemos que donde quiera que nosotros vayamos, Dios está ahí con nosotros. Amén. Dios sale con nosotros cuando vamos a nuestro carro, cuando entramos al edificio donde trabajamos, cuando llegamos a casa, a los que van a empezar a ir a la escuela. Dios está con nosotros. Amén. Y esta tarde yo quiero que ustedes canten conmigo este canto. Con mi fe. Con mi fe alcanzaremos al Señor con nuestras alabanzas. Amén. Sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Entre el pueblo, trayendo sanidad.
Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, reunirnos en tu casa, Señor. Porque con nuestra fe, Señor, podemos tocarte, Padre, y a través de tu palabra, Señor, es que podemos verte, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, con cada uno de nosotros aquí, Señor. Con cada uno, Señor, de los que atienden en esta transmisión, mi Dios, sea usted con ellos, Señor, y su palabra sea de bendición, sea de impacto en sus vidas, Señor, que transforme, que anime, Señor, que reavive corazones, Señor, que toque cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que usted haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Su nombre sea exaltado en este día, mi Dios. A usted sea la gloria, Señor, y a ti la honra, mi Padre. Por quien tú eres, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, ministros. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo estar en la casa del Señor. Amén. Me gozo cada vez que me toca aquí con la alabanza. Es un gozo compartir con cada uno de ustedes y con cada uno de los que está en casa, aquellos que están atendiendo en línea nuestro estudio en esta tarde. Dios sea con ustedes ahí donde se encuentran. La bendición es para todos. Amén. Esta tarde, hermanos, tengo el gusto de compartir nuevamente. Y, ¿sabe? Esta semana mi oración, alrededor de 3-4 semanas estaba orando por el estudio que me habían delegado, y le decía yo a mi Dios: Señor, tú sabes los tiempos, tú conoces por lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Señor, el Dios no está ajeno a nuestras situaciones, hermanos. Él no está oculto, Él está ahí, Él está presente, Él sigue siendo Dios. Y Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Tome su lugar en esta tarde, hermano. Vaya por favor a su Biblia. Vamos a continuar, hermanos, con segunda carta a Timoteo. Y ubique por favor el capítulo número 3. Hermanos, la palabra nos dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Así que, hermano, cada vez que le digan que le toca, véngase con gusto. Véngase con gozo a la casa del Señor, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, el capítulo número 3, por favor. No sé si usted ha leído esta carta, hermano. Si usted se fija, llevamos algunas semanas consecutivas llevando nuestros estudios basados en la carta a Timoteo. Si no la ha leído toda, léala, y si ya la leyó, vuélvala a leer de nuevo. Es una carta, hermanos, donde el apóstol Pablo anticipa a Timoteo sobre tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos peligrosos? Amén. Sí, tiempos llenos de apostasía, tiempos llenos de maldad, en los que dice la palabra, hermanos, que hombres y mujeres serán cada vez más susceptibles, ¿sí? Más propensos, más frágiles a la falsa enseñanza. Y Pablo, hermanos, a través de esta carta a Timoteo le anima, ¿sí? Le anima de que solamente a través de la palabra es que él va a poder con todas estas situaciones, ¿verdad?, que estamos enfrentando. Le anima, que le hace saber que con solamente la palabra, ¿verdad?, quien le hizo sabio para la salvación y que es inspirada por Dios, es que él podría combatir cada una de las herejías o la falsa enseñanza que se estaba presentando. ¿Tiene la segunda carta a Timoteo, capítulo 3? El versículo 1, hermanos, lo voy a estar leyendo. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es un poquito más clarito, palabras un poquito más entendibles, pero en su Biblia, si usted lo ve diferente, no se preocupe, solamente son las palabras, pero el significado es el mismo de parte de Dios, ¿sí? Segunda de Timoteo 3, 1, y dice la palabra: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. De nuevo, hermanos, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Qué vamos a aprender hoy, hermanos? Hoy vamos a aprender que la palabra es nuestra única fuente confiable, ¿sí?, en cuanto a la vida en los últimos días. Es la única que a usted y a mí nos puede asegurar los tiempos en los que nosotros estamos y lo que sucederá. Olvídese, ¿verdad?, de quien le trate de predecir el futuro, olvídese de quien trate de adivinarlo, solo Dios conoce el día de mañana, amén. Olvídese de YouTube, soy escéptica de YouTube, hermano.
No se crean, no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. A veces todo lo que usted mira ahí mucho es de aquellas personas que saben lo que queremos ver y ponen ahí lo que queremos ver. Pero no siempre es palabra de Dios. Amén. Vamos a aprender, hermanos, esta tarde que todo el que lee la palabra, que todo el que la conoce y la pone en práctica, porque la palabra dice que no solo somos oidores, sino tenemos que ser hacedores, ¿sí? De la palabra de Dios podemos tener la seguridad, ¿sí? De que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. ¿Por qué nada más los que la leen? ¿Por qué nada más los que la conocen la ponen en práctica? Porque de esa manera le conocemos y sabemos la fidelidad de Dios. Amén. Y veremos la importancia, hermanos, de vivir y permanecer en Cristo, ¿sí? Para que así no nos espanten, para que así no seamos amedrentados, ¿verdad? Para que todas las situaciones que están aconteciendo alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra sociedad, alrededor de nuestro país, alrededor de nuestro mundo, no vengan a amedrentarnos, no vengan a hacernos frágiles, a hacernos sensibles, no vengan a desanimarnos. La palabra es nuestra única fuente confiable para nosotros saber que estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. Le voy a hacer una pregunta, hermanos, en esta tarde. Cuando usted escucha la frase de los últimos días, los postreros días, los últimos tiempos, ¿qué es lo que usted entiende? Igual si usted está en casa, hermano, puede compartir a través de línea su opinión. ¿Qué entiende cuando usted oye que estamos en los últimos días? Que estamos en los postreros días o que estamos en los últimos tiempos. ¿El fin del mundo? Los días de los cuales habló Jesús, gracias. Eso es cierto, hermanos. Dice la hermana, ¿verdad? Que el fin del mundo, nuestro pastor nos dice que los días de los cuales habló Jesús. Y eso es una gran verdad. Ahora, lo voy a llevar un poquitito al libro de los Hechos, vaya ahí en su mente, ¿verdad? El libro de los Hechos. Y recuerde usted cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Sí? ¿Lo tiene en mente? Bueno, en ese tiempo, hermanos, Pedro, ¿verdad? Él habla a los oyentes que tiene enfrente y les trae una palabra. Y les trae una palabra profética que en ese momento se está cumpliendo. Y Pedro les dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, cuando se derrama, hermanos, el Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro anuncia que aquellos días o que aquello es una señal de que empiezan los postreros días, ¿sí? De que comenzaban los últimos días. A veces nosotros escuchamos los postreros días y me ha tocado escuchar que dicen en los postreros días como si nosotros no fuésemos a ser partícipe de ellos o no fuésemos a estar presentes durante esos postreros días que se mencionan. A veces también tenemos la idea de que son los últimos días y que quizás nosotros no vamos a estar. Pero no es así, hermanos. Es algo en lo que usted y yo estamos ahorita. Es el tiempo en el que nosotros estamos transcurriendo. Entonces, a partir de la interpretación de Pedro de los últimos días, representa el tiempo que transcurriría entre, acá tengo el derramamiento del Espíritu Santo, y acá está, ¿verdad? El evento que esperamos con ansia, la segunda venida de Jesucristo. Y ese lapso, hermanos, esa distancia desde el bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles y la venida de Jesucristo que nosotros esperamos, ese tiempo es lo que se conoce como los últimos días, los postreros días, los últimos tiempos. Hermanos, entonces estamos en los últimos tiempos. Amén. ¿Y qué cree? Estamos 2000 años más cerca. Ya hemos avanzado 2000 años. De cuando pasó eso, ¿verdad? Ese evento del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles, han transcurrido más de 2000 años. Entonces, vamos transcurriendo y ya vamos 2000 años más cerca de la venida de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que Cristo viene? Amén. Bien, entonces, hermanos, eso significa que nosotros estamos en los últimos días y vivimos en tiempos peligrosos, ¿sí? Vaya en su Biblia, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a estar leyendo del 1 al 9. Dice la palabra: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo, hermanos, anticipa los postreros días como tiempos peligrosos, ¿sí? Y en esta lista, si usted se fija, ¿verdad? Las características que Pablo da son características de personas egoístas. Dice que amadores de sí mismos, dice que vanagloriosos, ¿verdad? Que se miran ellos por encima de todo lo demás. El asunto aquí es que Pablo está hablando de gente de la iglesia. Está hablando de gente de la iglesia. Eso es lo más difícil, hermanos, ¿sí? Entonces él dice que son hombres amadores de sí mismos, dice que son personas descontroladas, personas desenfrenadas, hermanos, que fácilmente ceden a lo que la vida ofrece, ¿sí? Son personas impulsivas que se arriesgan sin la más mínima restricción para ellos mismos, ¿sí? Personas que no permiten que se les diga nada, personas que no aceptan la veracidad del evangelio, ¿sí? Y no solo eso, son personas que fingen la piedad. Una piedad que no es verdadera, que no va conforme al carácter del amor de Dios, ¿sí? Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita, ¿sí? Pablo le indica a Timoteo que debe apartarse de tales personas. Entonces estas personas, hermanos, mantienen una apariencia externa, ¿sí? Y usan el vocabulario cristiano. Hablan como muchos de nosotros, ¿sí? Pero que se resisten, hermanos, realmente a lo que es la veracidad y la verdad del evangelio. Se oponen a ella o quieren ponerlo o imponerlo de la manera que para ellos les conviene, ¿sí? Ellos niegan realmente, hermanos, la esencia del cristianismo. A veces no le dan ni la mínima importancia. Y la esencia del cristianismo, hermanos, es que toda persona tiene la necesidad de arrepentimiento y de un redentor que es Cristo Jesús. Esa es la esencia del cristianismo, ¿sí? De que la verdad es inspirada por Dios, como dice la palabra ella misma, ¿sí? Y la presencia y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas, quien va obrando en la vida del creyente poco a poco, paso a paso, progresivamente, haciéndonos cada vez más semejantes a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la falsa religiosidad, déjeme decirle que puede hablar de Dios bajo su propia conveniencia. ¿Sabía usted eso? Es muy común. En estos tiempos es muy común. Entonces hay quienes distorsionan el evangelio, hermanos, para su propio beneficio sin el mínimo temor a Dios. Y no solo eso, hermanos, sino que desafortunadamente hay quienes creen las vanas enseñanzas. Hay quienes creen las vanas enseñanzas de aquellos que las exponen tan fácilmente, hermanos, pero que realmente son un error. Hace algunas semanas, hermano, yo estaba leyendo por ahí, entre todo lo que leo, me encontré un artículo que me sorprendió bastante. Es un artículo, hermanos, que se publicó en el 2018, no es muy reciente, ya tiene 2 años, ¿sí? Y en este artículo, hermano, estaba leyendo yo sobre una organización religiosa que es muy reconocida en estos tiempos. Es una organización religiosa muy influyente por su música, por su alabanza, por su adoración. Y es una organización que tiene mucho auge sobre la juventud. Y no nomás sobre nuestros jóvenes, o sea, en general. Entonces es una organización que ahorita pudiésemos decir está arriba. Está así como que todos lo miramos así como que, ay, qué padre, ¿no? Pero sabe que cuando yo estaba leyendo este artículo, yo me enteré de algunas cosas que yo me quedé así como que, ¿ahora? Y entre lo que yo estaba leyendo, hermanos, yo leía que hay una supuesta idea, hermanos, de que la persona que tiene esa unción, que tiene mucho conocimiento de Biblia, que tiene mucha sabiduría y llega a fallecer, puede delegar esa unción a alguien. Y yo me quedé así, pues dije, pues ¿cómo? Entonces dice, ¿verdad?, que pudiese llegarse a cabo a través de una práctica donde se pudiesen acostar arriba como de la tumba de la persona que falleció, ¿no? Para de esa manera transmitir la unción. Yo dije, eso no es bíblico. Eso no tiene ningún concepto bíblico. Ellos, hermanos, también hablan de una generación que perdió todo lo que Dios dio en una época. Una generación de iglesia que no reclamó ni dones, que no reclamó unción, que no reclamó nada de parte de Dios. Y que dicen que esos dones y toda esa unción anda ahí levitando en los vientos, en los cielos, y que somos la generación que de un brinco, si queremos, la tomamos y lo tenemos en nuestras manos y podremos hacer grandes cosas para Dios. Yo dije, eso tampoco es bíblico, ¿sí? Y algo que me llamaba la atención es de que
se dice, ¿verdad? Se cuenta, el artículo ahí está diciendo del testimonio de una jovencita que pertenece como a una escuela que tiene relación con esta organización, de que ella, Dios le indicó que saliera y gritara en la capilla, gritara en la iglesia y gritara donde pudiera a los ángeles que están dormidos, porque hay muchos ángeles dormidos por allá afuera, aquí dentro de nuestra iglesia y en varios lugares donde ellos están ahí con lo que nosotros como iglesia no hemos reclamado y están esperando a que reclamemos para entonces ellos ponerse a trabajar y entregar lo que Dios nos mandó. Dije, ¿también? Y créanme que yo me sorprendí, hermanos, y más cosas que estuve leyendo sobre este artículo, ¿verdad? Y me asombraron porque ¿sabe qué? Me gusta la música de ellos. Escucho la música y puedo estar segura que usted también. Realmente me asombré con esto. Y yo decía, bueno, pues, no sé, como que no tenía yo me sentía así como que dije, oh Dios. Y me ponía a pensar y digo, a veces, hermanos, nosotros porque vemos la fachada del cristianismo, nosotros pensamos que realmente es un evangelio verdadero. De verdad que, como le dije, es una organización muy influyente ahorita, ¿verdad? Pero nosotros a lo mejor nos quedamos así con ciertas organizaciones tan grandes y que influyen mucho, sobre todo en la música y en la alabanza, en la adoración, que está muy no de moda, ¿verdad? Pero que se está dando como muy de continuo en las iglesias. Y cuando yo miraba todos estos artículos, ¿verdad? Todas estas cosas que explicaban ahí, yo me quedaba así como que dije, bueno, Señor, pues ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que nosotros no tenemos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Si realmente es a ti o realmente nos estamos guiando por lo que el hombre nos da. Hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Realmente tenemos que tener mucho cuidado porque a veces ni usted ni yo sabemos ni el trasfondo, no sabemos ni la ideología, no sabemos ni la doctrina, pero por el hecho de que dice ser cristiano a nosotros nos atraen. Y de esto habla Pablo. De esto habla Pablo esta tarde, hermanos, de hombres amadores, dice la palabra, hombres amadores de los deleites más que de Dios, de lo que ellos quieren y de lo que les gusta, ¿sí? Que parecen piadosos, pero que niegan la piedad con sus prácticas religiosas. Sí, y el problema de cuando la religión es corrupta, hermanos, es que no solamente se corrompe, sino que corrompe a todos los que están alrededor de ella. De la misma manera que la religión se profesa de una manera corrupta, corrompe los corazones de los que la escuchan. Entonces, sobre todo aquellos, hermanos, que son fáciles de llevar, aquellos que no se han afirmado en la doctrina de su iglesia, aquellos hermanos que son de un espíritu débil, aquellos que a veces están nada más pensando, ¿verdad? Pues ¿en qué voy a hacer al cabo que Dios me perdona? ¿Sí? Aquellos que son inestables, que no son capaces, hermanos, de tener el conocimiento de parte de Dios porque no tenemos esa atención de mantenernos en la presencia de Dios. ¿Sí? Es muy fácil, hermanos, escuchar el evangelio, pero a veces no es el evangelio de parte de Dios y nosotros tenemos que tener cuidado, amén. Hoy en día, hermanos, hay muchos que hacen ver muy fácil el llamado que Dios da a las personas. Yo no sé si usted ha escuchado, es muy común escuchar en algunos lugares, ¿verdad? Que ciertas religiones nos prometen que no vamos a sufrir. Ciertas religiones nos prometen que nosotros no padeceremos enfermedades, que nuestra vida será como nosotros soñamos, que no vamos a tener problemas, ¿verdad? De que tendremos éxito, de que tendremos el dinero que queremos, inclusive de que pudiésemos ser famosos. Sin embargo, hermano, y sin desanimarle a todos los que se encuentran aquí, a todos los que ven en casa, sin desanimarles, hermanos, el llamado que Jesús da a cada uno, ¿verdad? Y al verdadero creyente es muy diferente al evangelio que se predica a través de una falsa enseñanza, ¿sí? Acuérdese de la historia del joven rico descrita en Mateo 19, nada más se la voy a parafrasear poquito, ¿sí? El joven, mire nada más, el joven le pregunta a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dice, si toda la ley he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos ha escuchado usted que dicen, yo no robo, yo no mato, ¿sí? Yo no levanto falso testimonio, yo no soy una persona mala? Eso le dijo el joven, ¿verdad? Y le dijo el joven a Jesús, de hecho yo he guardado todo esto desde mi juventud. Y mire lo que le respondió Jesús, si quieres ser perfecto, esto significaba que todo lo que el joven había intentado no lo llevaba ni a la mínima perfección que Jesús exigía. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. O sea, después de que hagas esto, entonces vienes para acá. Y la Biblia dice, hermano, que cuando el joven escuchó estas palabras, ahí está literalmente escrito, dice, se fue triste
¿Por qué? Porque él tenía muchas posesiones, ¿cómo las iba a dar, no? Y usted podrá decir, sí, pero a lo mejor esto se trata sobre las riquezas. Sí, hermano, pero la palabra y sus principios son aplicables para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Entonces aquí podemos aprender, hermanos, algo muy sencillo. Si usted recuerda el Antiguo Testamento enfatizaba lo que era la devoción externa, ¿no? El lavado de las manos, el de no contaminarse al coger algo inmundo, el de guardar el sábado. ¿Sí recuerda todas esas cosas que eran la ley? Bien. Pues ahora, hermanos, Jesús presenta la obediencia como algo interno, algo del corazón. O sea, que lo que parece por fuera no necesariamente es lo que es por dentro. Amén. Entonces, compara la devoción sincera con la piedad externa piadosa de beneficio propio. ¿Sí? Y advierte, hermanos, a sus discípulos en contra de aparentes y de genuinas, entre comillas, obras, ¿verdad?, que distraen de una verdadera adoración a Dios. Aquella devoción y aquella adoración, hermanos, que le reconocen todo, que le honra al Señor y que deja que sea su nombre el que tenga que ser exaltado. Esa es una verdadera adoración a Dios. Y Pablo también le alerta a Timoteo y le dice, ¿verdad?, en cuanto a la presencia de este tipo de personas. ¿Dónde? ¿Allá afuera? No, en la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, en la iglesia. Y le dice, Timoteo, no alternes con esas personas. Dice Timoteo, no les hagas caso. Ignora su falsa doctrina, sí, no tengas nada que ver con ellos, al contrario, le dice, repréndelos con la palabra porque esta es inspirada por Dios y en ella es donde tú encontrarás solamente la verdad. Y aquí realmente la idea, hermanos, es que si usted y yo tenemos esa percepción espiritual, si usted y yo conocemos nuestra doctrina y si usted y yo estamos firmes en lo que se nos enseña en nuestra congregación, no muy fácil nos vamos a dejar convencer, o no muy fácil nos van a convencer más bien, ¿sí? No muy fácil nos van a poder mover y ni vamos a ser tampoco engañados con doctrinas falsas o con ideas que parecen muy llamativas o con cosas que parezcan muy atractivas, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es la única que a usted y a mí nos dirá la verdad. Es la única que nos dice la verdad. Eso es lo único, hermanos, que a usted y a mí nos va a poder mantener firmes en cualquier circunstancia. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo, solamente a través de la palabra es que tú puedes soportar las dificultades. Segunda de Timoteo 3, vaya a su Biblia, voy a leer del capítulo 10 al 13. Dice la palabra, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La vida de Pablo, hermanos, se caracterizó por un servicio en el cual siempre él estaba dispuesto a sacrificarse con tal de que el evangelio fuera proclamado. Y no solo eso, sino que Pablo en cada oportunidad que él tenía, él daba testimonio de las grandezas de Dios en su vida, de todo lo que Dios hacía. Yo no sé cuántos de nosotros somos buenos para testificar de las obras de Dios en nuestra vida. Hermanos, el hecho de que estemos aquí, eso es un milagro de parte de Dios, de que estemos con vida, amén. Y Pablo, hermanos, tenía esa sensibilidad, ¿verdad? Él siempre estaba dispuesto de que pase lo que pase y suceda lo que suceda, su punto y su prioridad era predicar el evangelio. Era predicar el evangelio y testificar de la obra maravillosa que Dios hacía en el ser humano. Y en esta carta, hermanos, no solamente habla de los últimos días, sino que él da detalle un poco del sufrimiento y da un poco de detalle de la persecución, ¿verdad?, que se sufriría. Yo no sé cuántos de nosotros nos desanimamos cuando vemos que la cosa no está así como que nos favorece, ¿verdad? Cuando viene la dificultad, ¿a cuánto se nos va el ánimo? A mí se me va. Honestamente, hermanos, yo me desanimo. Y el pastor nos ha dicho, se vale, pero no se quede ahí, levántese y siga en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Pablo, aparte de que él siempre predica el evangelio, de que él siempre da testimonio de la fidelidad de Dios, ¿verdad?, le dice a Timoteo, oye Timoteo, no estés esperando que la vida va a ser tan fácil, ¿sí? Y le dice, va a haber sufrimiento y a veces no nos gusta, hermanos, no nos gusta realmente y a veces queremos retroceder como que estaba mejor como antes, ¿sí o no? Y eso es una mentira del diablo, hermano. Estamos mejor en Cristo Jesús, amén. Entonces, le dice él a los creyentes, ¿verdad?, que sufriremos, que llevaremos persecución y algo bien interesante, hermanos, es que
prácticamente todo aquel que servimos a Cristo es natural que tengamos que sufrir. Y a veces se nos hace la cosa más difícil y lo más duro, pero el sufrimiento vamos a decir que es un componente natural en el creyente. Es parte de ser cristiano prácticamente. Amén. ¿Ha leído San Juan 16:33? Dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué más dijo? Pero confiad, amén, gloria a Dios, que yo he vencido al mundo, ¿sí? En Hechos 14:22, hermanos, Pablo estaba hablando y dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, era Pablo, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y la tribulación, hermano, la lucha, todos los contratiempos, todos los inconvenientes y todo lo que se oponga al mensaje que usted y yo traemos, hermanos, será difícil de sobrellevar, no va a ser fácil. Créame que no va a ser fácil, ¿sí? La semana pasada nuestra hermana Mari Chávez, ella nos compartía, ¿verdad? Y nos enseñaba sobre los grandes enemigos que usted y yo tenemos. Ella nos hablaba de la carne, nos hablaba del mundo, nos hablaba de Satanás. Sí, los enemigos que usted y yo tenemos, la carne, sí, mi naturaleza, lo que a mí me gusta, lo que me atrae, lo que me complace. Y hermanos, desafortunadamente a veces lo que me domina. Sí, entonces me enfrento a mí misma con todas mis pasiones en el momento en que yo me aparto de Jesús. Ese es nuestro peor enemigo, uno de nuestros enemigos, la carne. Nos decía nuestra hermana Mari Chávez, ¿verdad? Uno de nuestros enemigos, el mundo. Sí, la moda, la cultura, la sociedad, las costumbres, las tradiciones, todas esas cosas a las que usted y yo tenemos que pensar antes de ceder a ellas, hermano. Por más bonitas y por más atractivas que se vean, usted y yo tenemos que tener a conciencia qué nos conviene y qué no nos conviene. Amén. Y otro enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, amén. El enemigo de Dios, hermanos, nuestro enemigo, sí, que se vale desafortunadamente de dos enemigos más, del mundo y de nuestra carne, para ahora sí que complicarnos la vida por completo, sí. Así que, hermanos, siendo creyentes, seguimos viviendo en un mundo caído, lo he dicho otras veces. Si el mundo no ha sido redimido y usted y yo como cristianos seguimos viviendo en un mundo que está lleno de maldad. Y eso no va a evitar el sufrimiento suyo ni el sufrimiento mío, sí. Entonces, otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que a veces, hermanos, nuestro sufrimiento es parte de nuestra labor. Nuestro sufrimiento es parte de lo que usted y yo tenemos que hacer para el Señor, ¿sí? Y a veces, déjeme decirle que vamos a sufrir haciendo lo correcto. No siempre está mal lo que hacemos, no siempre es que la gente esté en pecado, es que así nos va a tocar. Haciendo lo correcto y sirviéndole a Dios vamos a sufrir, amén. Pero vale la pena. Amén, vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa es celestial, hermanos, y vale mejor y mucho más que cualquier cosa terrenal, amén. Sobre todo, hermanos, vale la pena por el bien del evangelio, amén. Sí, porque avanza el reino de Cristo sobre la tierra. Al fin y al cabo que no se trata de usted, ni de mí, se trata del Señor, amén, de Cristo Jesús. Los últimos días, hermanos, son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles para el cristiano, ¿sí? El ser creyente a usted y a mí no nos va a traer una vida de comodidad. ¿Sabe que a veces eso es una de las razones por las que muchos que recién se acercan al Señor se desaniman y vuelven atrás? Porque apenas si recién empiezan y les hacemos ver o les hacemos conocer que su vida va a cambiar totalmente y que Dios va a estar ahí, que todo van a tener ellos como quien dicen charola de plata. El Señor siempre va a estar ahí, eso es indudable. Pero hermanos, la aflicción y el sufrimiento siguen ahí y van a hacernos la vida imposible. Pero el Señor es fiel, amén, para cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de los que nos atrevemos a creer en Jesucristo, hermanos, déjeme decirle que diario, si usted le sirve al Señor, o si usted ha creído en el Señor, déjeme decirle que diario Dios va a estar evaluando sus planes y sus proyectos para ver si están alineados a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y va a haber ajustes en su vida y en la mía. Va a haber cambios que a mí no me van a gustar. Y va a haber cosas que yo voy a tener que aceptar por la voluntad de Dios. Amén. Pablo dijo que durante estos últimos días, hermanos, en los cuales vivimos ahora, vendían tiempos difíciles, tiempos de constante angustia, tiempos de mucha dificultad. Yo no sé si usted se ha fijado que ya los estamos experimentando, ¿sí? Estamos experimentando esos tiempos, ¿no? Entonces, si usted se fija alrededor, hermanos, usted, no sé, en su trabajo, a donde quiera que uno pudiese voltear, pudiésemos darnos cuenta que la gente anhela paz. La gente quiere paz. Aún sin embargo, hermanos, está llena de ansiedad y está llena de incógnita de qué va a pasar el día de mañana. Sí, entonces,
Si usted ve todo lo que sucede en nuestras vidas, podemos ver tantas cosas, hermanos, como las divisiones, las guerrillas, las guerras, luchas, hermanos, raciales que últimamente se están levantando, ¿sí? Protestas que solamente al fin y al cabo traen más destrucción que ayuda, ¿sí? Conflictos generacionales, enfrentamientos, hermanos, entre hombres y mujeres y demasiadas cosas de las cuales usted y yo a veces no tenemos ni la más mínima idea, ni la más mínima idea. Si usted se ha fijado, hay palabras, ¿verdad?, que para nosotros como cristianos tenemos muy reconocidas, y no nomás como cristianos, yo creo que todos en la sociedad. Son palabras que suenan fuerte allá afuera. Sí, el homosexualismo, el aborto, los matrimonios igualitarios, sí, del mismo sexo, la pornografía, son las cosas más comunes que oímos, ¿verdad que sí? Pero también hay asuntos, hermanos, como un tema que expusimos una vez aquí sobre la eutanasia, ¿verdad? Lo que se conoce como la muerte asistida, que no deja de ser asesinato o suicidio, ¿sí? Está también, hermanos, el problema de la esclavitud sexual, de la pobreza, de la persecución, de la pedofilia, del incesto. Todas esas cosas también están allá afuera. Pero a veces, desafortunadamente, también el cristiano los ve solo como asuntos morales. Pero cuando usted y yo entendamos y aprendamos a verlos bajo la perspectiva de la Biblia, vamos a entender y comprender que todo esto es definitivamente pecado. Eso es lo único que es, pecado. Amén. Pablo le dice a Timoteo, todas estas cosas van a suceder. En los postreros tiempos serán difíciles. Y le dice a él que tiene que permanecer fiel en la palabra de Dios para poder estar preparado para todo lo que se avecina. Segunda de Timoteo capítulo 3, voy a leer del 14 al 17. Dice la palabra: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le indica a Timoteo, hermanos, que permanezca en su caminar con Cristo a pesar del pecado, a pesar de la persecución extrema, a pesar de lo que sea, le pide que tenga que permanecer en Cristo, ¿sí? Le dice que él tiene que mantenerse preparado, ¿sí? Que en todas las cosas que él ha aprendido en la palabra, él tiene que estar preparado, ¿sí? Y no solo eso, sino que le da el fundamento de por qué razón, ¿verdad? Él tiene que afianzarse en ellas y le dice que porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces eso a usted y a mí nos trae seguridad de sobrevivir en un mundo que pudiéramos decir, hermanos, se está derrumbando, ¿sí? La autoridad absoluta de la Biblia, hermanos, sobre nuestras vidas es por fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Su convicción, hermanos, mi convicción de que este libro no solo vamos a decir que contiene, porque no es algo como que usted lo abre y lo lee y como que entre lo que está ahí usted encuentra algo de parte de Dios. No, esto es la palabra de Dios. Amén. Entonces la autoridad absoluta de la Biblia viene de parte de Dios. No es el resultado de una conciencia brillante, ¿verdad? No es el resultado de un intelecto así como que sobrenatural. No. Es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, pero es inspirada por Dios. En 2 de Pedro, hermanos, voy a leérselo yo rapidito, apúntelo por ahí. En el capítulo 1, versículo 19 al 21, mire cómo dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, estos pasajes, 2 de Timoteo 3:16 y este que le acabo de leer, 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, hermanos, son una declaración de las Escrituras acerca de sí misma, donde ella misma da testimonio de sí, ¿sí? Y usted y yo la creemos por fe, le decía yo ahorita, ¿sí? De que es autoridad de Dios y que está inspirada por Dios, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Y en estos tiempos es lo que a usted y a mí nos puede fortalecer. Es lo que levanta nuestro ánimo. Es lo que nos trae esperanza. Amén. Conocerla, hermanos, es importante. Usted tiene que conocerla, hermano. Usted tiene que leerla. Yo no sé cuántos libros en 5 meses que no tenemos así como iglesia tan regular,
¿Cuántos libros de la Biblia usted ha leído? Oh, escuché un amén, amén. Yo no sé cuántos leen, aunque sea por lo menos un pasaje, un versículo diario. Oh, gloria a Dios. Hermanos, tenemos que hacerlo. Sí, dedicarnos al estudio es parte de nuestra responsabilidad y nuestra vida como creyentes. Esas son nuestras prácticas, hermano. Ya no hacemos otra cosa. Nuestra vida es dedicarnos a Dios y nuestra práctica está en la palabra de Dios, ¿sí? De esa manera usted va a conocer a Dios y la palabra le trae conocimiento a usted. Y usted y yo pudiéramos decir que a lo mejor nos convertimos, ¿qué? En los mejores intérpretes tal vez para aquellos que no la conocen y traer esa esperanza de vida eterna que usted y yo ya tenemos. Amén. El cristiano tiene la responsabilidad de leer la palabra, de atender la palabra y de guardar la palabra. Sí, usted y yo tenemos que aferrarnos a ella. Ella es la que nos prepara para combatir días difíciles. Ella es la que nos anima en tiempos de dificultad, ¿sí? Y es la que tenemos que compartir en tiempos convenientes o no convenientes también. Yo no sé cuántos les ha tocado compartir la palabra en tiempo no muy conveniente. Gloria a Dios que tenían la oportunidad. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, el no dejar que la palabra de Dios sea corrompida, el no dejar que la palabra de Dios sea malinterpretada. Cada vez que haya oportunidad, cada vez que usted tenga la oportunidad, traiga la palabra de Dios a la vida de las personas. Amén. Pablo, hermanos, advirtió a Timoteo de la oposición que él y otros creyentes enfrentarían en los últimos tiempos, ¿sí? Y él le dice, acuérdate que te hablé de personas egocéntricas, de personas que tienen el orgullo de sí mismo y que no les interesa lo demás. Sí, que están a pesar del evangelio, quieren estar sobre el evangelio. Sí, le dice que solamente con la palabra él puede refutar estas falsas enseñanzas y puede estar preparado, hermanos, para venir y para compartir un evangelio verdadero, un evangelio real, ¿verdad? Un evangelio que está centrado en Jesucristo, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese es el evangelio, esa es la palabra de Dios. Amén. Esa advertencia, hermanos, de que tenemos que estar preparados en la palabra y que podemos compartirla en cualquier momento, así de la misma manera que se la dio a Timoteo, esta tarde es para usted y para mí. Usted y yo tenemos que aferrarnos a ella, y permanecer en ella. Amén. Sabe que la iglesia, hermanos, al igual que todo, pues usted lo ve, ¿verdad? Está por demás decirlo, pero lo voy a mencionar. Al igual que todo y por la misma razón que está sucediendo ahora, tuvo que adoptar, hay dos palabras que comúnmente ahora mucho escuchamos, ¿no? O nueva, ¿cómo se dice? Modalidad o nueva normalidad, ¿verdad que sí? Son dos palabras que se están escuchando mucho. Pero hermanos, la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia es la misma y la iglesia, hermanos, no ha dejado de hacer su trabajo ni de cumplir con su labor, ¿sí? El anunciar el evangelio para todos aquellos que no le conocen. Y el encaminarnos a usted y a mí que lo conocemos, ¿sí? El encaminarnos y el motivarnos a vivir siempre cerca de Dios. La iglesia, hermanos, para nosotros es nuestra prioridad y es nuestra, ¿cómo le dijera? Bueno, ya dije la palabra, es nuestra prioridad, pero ahorita estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Donde hemos tenido que disminuir nuestro tiempo de asistencia. Eso no significa que usted en su casa no tiene que practicar estar en la presencia de Dios. Eso no lo quita. Pero hablando de la iglesia, ¿verdad? Hemos tenido que acatarnos a las reglas y hemos tenido que disminuir un poco la presencia nuestra dentro de la casa de Dios. Pero, hermanos, la iglesia es un medio que Dios usa para mantenernos fuertes. Para mantenernos fuertes y para mantenernos firmes, ¿sí? Así que le decía yo ahorita al principio y en otra ocasión le dije yo a usted que aproveche cada vez que le hagan su llamadita. Usted diga con gusto, sí, yo voy, ¿sí? Y hermano, cuando usted se quede en casa o aquellos que están en casa, esto se lo digo personal, esto no es bíblico, pero se lo voy a decir, hermanos. Si usted se queda en casa o los que estén en casa, hermanos, eso no significa que usted no tiene que adorar a Dios junto con los que estamos aquí. Sabe que es muy fácil, ¿verdad? Porque tenemos la facilidad de poder ver nuestro sermón, nuestro estudio más tarde, mañana, pasado mañana. Y gloria a Dios que tenemos la oportunidad de verlo en cualquier momento que queramos, ¿no? Pero le decía yo ahorita que la iglesia sigue siendo la misma. Sí, entonces, esta es la nueva formalidad, hermano. Es la nueva formalidad de compartir la iglesia ahora. Y yo siento, ¿verdad? En lo personal yo digo que si entramos a la página de ICA y estamos atendiendo la transmisión y de repente así como que nos vamos o cambiamos a lo mejor nomás de página, ¿verdad? En el Face, no nos vamos. Pero si apagamos tal vez nuestro celular o qué sé yo, dejando la transmisión,
Es como si usted llegase, se sienta, escucha un ratito, se levanta, se para, se va y dice, ahorita vengo. Hermanos, es que la iglesia así se está atendiendo. La iglesia ya no solamente es presencial, ahora también es virtual. Y es en el tiempo preciso, en los horarios iguales y en los mismos días. Amén. Así que yo le animo, hermanos, que atiendan nuestras transmisiones, porque es la palabra de Dios lo que se está compartiendo. Nadie venimos a hablar de nada más que de la palabra de Dios. Amén. Así que le animo, hermano, cuando usted se quede en casa, atienda la transmisión de cada servicio de nuestra iglesia, el tiempo debido y en el día y en el horario correcto. Amén. Las plataformas de transmisión, hermanos, son la manera que atendemos la iglesia, ¿sí? En el tiempo exacto y en el horario correcto. Entonces, yo no sé si usted no se ha puesto a pensar, pero yo en este tiempo que ha transcurrido, hermanos, yo he pensado si quizás yo personalmente a lo mejor estaba lejos de Dios, aún estando aquí en la iglesia. Porque a veces puede ser, sí, a veces puede ser. Y yo estaba tratando de pensar y decir, bueno, pues a veces el hecho de que estamos en la iglesia no significa realmente, ¿verdad?, que estemos en esa relación con Dios. Porque a veces el venir a la iglesia lo hacemos rutinario o lo hacemos de una manera que dijéramos religiosamente, ¿no?, como repetitiva y nada más porque así estamos acostumbrados. Y este tiempo, hermanos, ha sido para mí personalmente un tiempo en el que siento, ¿verdad?, que Dios nuevamente me ha dicho, hey, ven para acá. Y que es un tiempo crucial. Así que Pablo le decía a Timoteo, tienes que permanecer ahí, permanecer en la palabra. Y hermano, y dígame si no es difícil el que usted solo lo tenga que leer en casa, el que usted solo ore en casa. Yo no sé si no, nada más, a mí se me dificulta. Entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos de hacerlo en la congregación y de hacerlo junto con los de la congregación. Amén. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Firmes en la sana doctrina. ¿Cuántos recuerdan que la semana pasada y la antepasada se nos está insistiendo a permanecer en la sana doctrina? ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 4, váyase ahora al capítulo 4 y voy a leerle del versículo 1 al 5. Dice la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo habla, hermanos, de que en los últimos días muchos de los que dicen ser creyentes van a mostrar ese egocentrismo, ese egoísmo propio, ¿sí? Esa arrogancia, ese orgullo, esa desobediencia, esa falta de respeto, y eso es apreciable al día de hoy. Yo no sé si usted no lo ha notado. Yo pensé en decir esto, ¿verdad? Sí pensaba en decirlo, pero bueno, dije pues lo voy a decir, no le falto el respeto a nadie, pero tengo la experiencia, hermanos, de que he convivido con personas con cualidades de las que detalla el apóstol Pablo, ¿sí? Hace poco yo hablaba con una de las hermanas que comparto un devocional en las mañanas, y nosotros hablábamos, ¿verdad?, sobre la importancia de estar firmes y de hacer las cosas con excelencia para Dios. Entonces les decía yo, ¿verdad?, que alguien en una ocasión me dijo, ay, es que tú eres bien extra. Dijo, es que tú dices a veces lo que ni la gente quisiera oír, yo creo. Y yo me quedé así como que hoy. Y luego que me va diciendo, y de repente eras así como así, la palabra, eres una cristiana conservadora. Y yo dije, ¿también? Entonces dije, nunca me había notado eso. Yo no, la verdad, hermano, si usted me lo anotó, dígamelo también. Pero, hermano, yo no discutí, yo no le alegué, yo no dije nada. Yo lo único, hermanos, que le dije, bueno, ¿sabes qué? Realmente yo lo que hago, sé por qué lo hago y sé para quién lo hago. Y no solamente eso, sino que tengo muy en mente lo que yo estoy haciendo y por quién y para quién lo estoy haciendo. Tan en mente lo tengo que siempre me he apoyado en algo que Dios me dio desde un principio, ¿verdad? Que Él me permitió y me dio la oportunidad de empezar a compartir.
Y póngale ahí en su Biblia, este es el pasaje de Sandra, anótele. Es 2 Corintios 2:17, hermano, se lo voy a decir. La palabra dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Mire lo que dice, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. No es cualquier cosa venir a pararnos aquí, hermano. No es cualquier cosa venir y traer algo que nosotros no vivamos. No es cualquier cosa venir a motivarle, ¿verdad? Si nosotros vivimos una vida toda desmotivada. Pero sobre todo no es cualquier cosa pararnos aquí si no tenemos el testimonio para realmente enseñar que vivimos lo que estamos enseñando. Es difícil. Y cuando escuché estas palabras, yo dije, bueno, pues me quedé con eso, soy una cristiana conservadora y soy una extra también. Pero de estas cosas es de que habla Pablo, hermanos. ¿Verdad? De personas que no se miden y de personas que faltan el respeto. ¿Y sabe qué es lo que más me asombró? Que la persona me dijo, ¿y sabes qué? Dijo, de hecho yo no conozco ni la doctrina de la iglesia, dijo, y yo aún así hago lo que hago. Y yo dije, peor. En verdad, hermanos. Entonces, Pablo habla de todas estas cosas. Pablo habla de todas estas cosas, hermanos, y su trabajo y el mío no es otra cosa más que hablar de Dios. Su trabajo y el mío no es estar mirando ni midiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago, cómo no lo hago? O a lo mejor sí, el pastor nos ha enseñado muchas veces que hay cosas, ¿verdad? Que a nuestra vida nos edifican. La crítica destructiva, no, la constructiva, hermanos, para ser mejor cada vez. Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Y Pablo le lanza este desafío a Timoteo y le dice, Timoteo, no seas solamente creedor de la palabra, no solamente, ¿verdad? Creas lo que tú tienes, sino que compártela con otros. Sí, declara la gran verdad que a ti Dios te ha confiado. Redarguye, le dice, reprende, exhorta. No le está diciendo que dé, ni le está diciendo que maltrate, ni que humille. No, con esas palabras le dice que anime, que levante el ánimo, que traiga palabra de esperanza para los que no la tienen. ¿Sí? Dice, y a todos aquellos que escucharán la verdad, de esa manera tú puedes contrarrestar la influencia de mala conciencia y de un evangelio corrupto. Y eso es nuestro trabajo, hermanos. Y Pablo le dice, tienes que ser fiel, Timoteo, fiel hasta la muerte. Así usted, hermano, tenemos que ser fiel. Amén. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, dice la palabra. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén, gloria a Dios. Pablo, hermanos, en todas las indicaciones, si usted se fija, ¿verdad? Que le ha dado Timoteo hasta aquí, Pablo lo único que está haciendo es animarle a continuar en medio de todo, ¿sí? Le pide que sea paciente en el sufrimiento y que continúe aferrado a la verdad que Dios le ha dado a pesar de todo, a pesar de cómo se sienta y a pesar de lo que suceda a su alrededor, ¿sí? Pablo le dice, aférrate a lo que tú conoces, aférrate a lo que Dios te ha dado, aférrate a ello. Le dice, Timoteo, esa es de la única manera que tú vas a poder sobrevivir todos estos malos tiempos, solamente con la palabra de Dios, ¿sí? Esa era la intención de Pablo, hermanos. Animar a Timoteo a mantenerse firme ante las dificultades, firme ante las deserciones de muchos que dicen que son creyentes y que no lo son, firme, hermano, en medio de aquellos que predican por error y en medio de cualquier cosa que él estuviera, le dice, tienes que mantenerte firme en Cristo Jesús. Esa era la intención de Pablo, ¿sí? Y de la misma manera esto aplica para usted y para mí. ¿Pudiéramos decir que la iglesia necesita Timoteos? Muchos. Y si no Timoteos, por lo menos alguien que tenga las cualidades de Timoteo. Amén. Sí, que estemos decididos, hermanos, a defender el evangelio. Sí, que estemos decididos a proclamar el evangelio. Que así como decimos confiar en él, hagamos lo que tenemos que hacer con él. Sí, que estemos listos para sufrir. Que no nos desanimemos con cualquier cosa que venga. Acuérdese, el servir a Cristo, el sufrimiento es natural. Apúntelo por ahí. Lléveselo con usted. Sí. Tenemos que ser fieles al Señor, amén. Pablo anima a Timoteo de una manera extraordinaria, hermanos. De una manera extraordinaria que si la Biblia no lo hubiera registrado, hermanos, a lo mejor usted y yo no creeríamos la situación de Pablo. Le dije yo ahorita que era lo único que hacía Pablo con esta carta, animar. Y cuando una persona anima a otra, por lo regular es porque esa persona está como en un buen punto, ¿no? No tiene problemas, no tiene dificultades, y le dice, ándale, échale ganas, mira, la vida es buena, vente, vamos a tomarnos un café, dijo el pastor, unas de harina, ¿sí? Y regularmente, hermanos,
cuando una persona anima a otra es porque está en un buen punto de su vida, ¿sí o no? Hermanos, para Pablo no era la situación. Aún sin embargo, mire todas las buenas cosas que le dijo a Timoteo. Timoteo, dale para adelante. Timoteo, no te puedes quedar atrás. Timoteo, venga lo que venga, tú sigue. Timoteo, el Señor es fiel. Timoteo, aférrate a lo que tú ya has conocido, aquello que te hizo sabio para la salvación y que es inspirado por Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Entonces, Pablo no estaba en un buen momento. Pablo escribe esta carta, hermanos, desde una celda. Que no podemos lo que he leído, ¿verdad? De ese tiempo en las Biblias, pudiese ser un hoyo, ¿verdad? Un hoyo como con los barrotes aquí, o pudiese ser celdas así pequeñitas donde solamente cabía la persona. Cualquiera de las dos en las que él hubiera estado, yo no sé cómo hizo para escribir, pero él escribió una carta. Y pudiera decir que también a lo mejor hubiese muchos espacios, ¿verdad? Así como un prisionero aquí, el otro ahí, el otro ahí. Y pudiéramos decir que allá en la esquina, a lo mejor allá había una antorcha medio encendida. Y con la luz de esa pequeña antorcha tal vez Pablo escribió, ¿sí? O a lo mejor había una lámpara de aceite con una mechita así pequeñita donde esa luz fue suficiente para él escribir esta carta. Pablo, hermanos, no estaba en su mejor momento. Pablo no estaba así como que en bendición por tantos bienes y abundancia que en ese momento tuviera con él. Pablo no estaba contento, pero estaba gozoso. Amén. Pablo no estaba animado, hermanos, pero Pablo tenía fe. Pablo no estaba de pie, pero su mirada se dirigía hacia los cielos. Y tal vez no estaba feliz, hermanos, pero él no perdía la esperanza, porque él sabía en quién él había creído. Y le dije yo ahorita, él estaba dispuesto a sufrir con tal de que el evangelio se proclamara. Y también le dije, pero él siempre se encargó de testificar las grandezas que Dios hacía en su vida. Sí, entonces Pablo escribe esta carta desde ese lugar. Pero a pesar, hermanos, del punto donde Pablo se encuentra en su vida, mire dónde tiene él puesta su mirada, ¿sí? No es en el momento de su muerte, porque hasta ahorita ni siquiera, para empezar, déjeme decirle que eso era lo que estaba esperando, ¿sí? Que podía ser sentenciado a muerte. Entonces, él no habla de muerte, toda su carta, ¿verdad? No fue de lamento ni fue de queja, sino fue de ánimo para los creyentes. Entonces, él dice, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, y él dice, por lo demás, él no dice, y ya me voy a morir, ya se acabaron mis días, esto es lo último que yo puedo hacer, gracias a Dios. Nunca dijo eso. Cuando él expresa todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Entonces él está viendo mucho más allá de su muerte física. Él está diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y sigue aún así animando a sus lectores y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, amén. Sabe que la muerte, hermanos, la muerte para muchos es lo último, ¿verdad? Para muchos es lo último. Y para muchos la muerte es fatal. Y para la mayoría, hermanos, la muerte es lo menos deseado. Y déjeme decirle, ¿verdad? Y a lo mejor voy a sonar sarcástica, pero la muerte es en lo que menos pensamos y lo más seguro que tenemos. ¿Sí o no? Eso es verdad, ¿sí? Por eso la importancia de permanecer en Dios y aferrados a la palabra que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces, para usted y para mí como creyente, hermanos, la muerte no tiene que ser una situación de dolor, ni tiene que ser una situación de queja. Al contrario, pudiésemos decir que es un incidente, ¿verdad? Que nos lleva mucho más allá de lo que usted y yo estamos pasando. Nos lleva a la misma presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo estaba seguro de a dónde él iba y qué sucedería después de su muerte física. Él no menciona nada, ¿verdad? De que él fuera a morir en ese momento o con el pasar de los días. De hecho, hermanos, cuando él escribe esta carta, ¿verdad? Se dice, la historia dice que poco después de él escribir esta carta, Pablo fue ejecutado. Pero fuera de eso, hermanos, él sabía, ¿verdad? Que en el lugar que él estaba ya no tendría una recompensa terrenal. O sea, era su situación tan difícil, hermanos, que mucho menos él sabía que mucho menos le pudiesen perdonar la vida a él. Sí, pero él sabía y tenía la plena seguridad de que él sería recompensado en los cielos. Sí, sería recompensado en los cielos, y eso a él le animaba a seguir adelante y le animaba para animar a otros. Y a usted y a mí nos anima en esta tarde, sí. Que sea lo que usted tenga que enfrentar, hermano, desánimo, persecución, pérdida, muerte, sea lo que sea, nuestra recompensa está en los cielos en Cristo Jesús. Amén. La resurrección de Cristo, hermanos, es su garantía y es mi garantía. Amén.
fortalecidos en el Señor. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 18, dice la palabra. Mire, bueno, le voy a leer el versículo 9. Le voy a ir a leer del 16 al 18, dice, el 9 dice, procura venir pronto a verme, nada más el 9, y de ahí pasa hasta el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con todo lo que hemos escuchado, hermanos, podemos ver que Pablo miraba más allá de su dificultad, ¿sí? De sus circunstancias difíciles. Él miraba la gloria que le esperaba en los cielos. Pero si usted sabe, igual que usted y que yo, Pablo era un hombre y era un ser humano, ¿sí? Así que hubo toda la posibilidad, hermanos, de que él se sintió solo, de que él en ese lugar se sintió abandonado, de que tal vez sí se sintió desanimado. Sí, y eso es aceptable, hermanos, eso es aceptable delante de Dios. A veces se nos dice que como creyentes no tenemos que desanimarnos, siempre tenemos que estar, ¿verdad?, con nuestra mente puesta. Y sí, eso es una gran verdad, nuestra mente siempre tiene que estar puesta en Dios. Pero tenemos emociones y es válido. Dios conoce de qué usted y yo estamos hechos, ¿sí? El Señor conoce y Él sabe, hermanos, lo difícil que es para usted y para mí pasar momentos de escasez o pasar dificultades. El Señor lo conoce y Él acepta, hermanos, nuestras emociones. Para Él no hay nada, hermanos, que sea oculto y el que nosotros expresemos nuestras emociones a Dios no es pecado, no es pecaminoso. Sí, el que expresemos nuestro sentir en tiempos de prueba no es pecado delante de Dios. Así que podemos hacerlo. Y Pablo le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto. Tal vez Pablo se sentía solito, ¿sí? Y le expresa y le dice que ninguno estuvo a su lado en el momento de su defensa, ¿sí? Dice que muchos lo desampararon, pero le dice él, pero Dios estuvo conmigo. Él dice que Dios estuvo con él y dice que Dios le fortaleció en el momento en que él comparecía ante el emperador. Si usted lee un poquito de la historia, hermanos, el emperador al que se enfrentaba Pablo, lo que dicen los historiadores, hermanos, no es nada favorable de ese hombre. Fue su tiempo como emperador, se dice que fue uno de los más violentos. Su tiempo se regía bajo la tiranía, vamos a decirlo así. Él hacía ejecución tras ejecución y la historia dice, hermanos, que hasta su propia madre él ejecutó y a uno de sus hermanastros. Entonces imagínese a Pablo parado enfrente de este hombre. A lo mejor pudiésemos decir, ¿no?, que Pablo estaba paralizado por el miedo. Sí, pero la palabra dice, ¿verdad? Pablo dijo, el Señor estuvo a mi lado y sí me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por él se cumpliera la predicación y todos los inconversos escucharan la palabra, ¿sí? Y es que así es Dios. Así es Dios, hermanos. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para cumplir con la tarea, con el llamado que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo tenía una sola preocupación, el que el evangelio no fuera predicado. No tanto, ¿verdad?, que estaba él compareciendo ante un hombre que pudiese quitarle la vida. A él lo que le apuraba es que el evangelio fuera predicado a todos los presentes en ese momento. Y se llevó a cabo, hermanos. Y ese también es su trabajo y es mi trabajo, ¿sí? En medio de todo, hermanos, el compartir el mensaje de parte de Dios es primordial en estos tiempos. Es necesario. Ahorita es algo que no lo podemos tomar usted y yo como una opción de si lo hago o no lo hago. Es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer, ¿sí? Dice la palabra que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y cuando usted escucha ministerio, usted pensará, ¿verdad?, que es enseñar, que es el pastorado, que es el profeta. No, hermanos, esos son los dones y el llamado. Ministerio es servicio y todos hemos sido llamados a servir. Y nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Amén. Pablo se sentía solo. Pablo se sentía desamparado, pero la presencia de Dios siempre estuvo con él. En sus peores momentos estuvo con él, tanto que en ese lugar, como le mencioné ahorita, él tuvo la capacidad y la habilidad de escribir una carta en el que solamente traía ánimo, en el que traía palabra de fortaleza, sí, palabra de esperanza para uno de sus seguidores. En esta carta, hermanos, escrita a Timoteo, fue una carta muy asombrosa por todo lo que se puede ver aquí, sí. Sin duda tuvo que haber tocado el corazón de Timoteo, la mente de Timoteo, y Timoteo siguió haciendo su trabajo con plena seguridad, ¿sí?
Yo no sé, termino con esto, hermanos. Ya usted se dará cuenta que no es muy común una carta en estos tiempos, ¿verdad? Ya no. O es un email, o es un texto, o es una llamada. Pero una carta ya no es muy común, pero ¿se imagina qué interesante recibir la carta de alguien que a usted le da ánimo? Una carta, ¿verdad?, de donde a usted se le motive a seguir adelante a pesar de lo que pase, a pesar de que cómo se sienta, de que alguien le anime, de que tiene que continuar, de que no camine para atrás y le recuerde las promesas de Dios para su vida. Qué interesante, ¿no? Pues hermano, déjeme decirle esta tarde que esta carta es exactamente eso para usted y para mí. Lo mismo, ¿sí? Es una carta para usted y para mí donde a través, ¿verdad?, de la memoria de Pablo, Dios habla a nuestras vidas, trayendo esperanza, ánimo, fuerza, fortaleza, de que usted tiene que seguir, hermano, a pesar de todo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y hay tiempos difíciles, sí, hay muchos tiempos difíciles, demasiados tiempos difíciles. Donde quiera, todos en cierta manera estamos batallando. Y no hemos batallado nada más en el tiempo que nos encontramos ahorita, siempre ha habido dificultad. Imagínese este hombre en una prisión y frente a quien estuvo con tal verdad de él predicar el evangelio. Si estos hombres de Dios, hermanos, no hubiesen hecho la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que pasaron, usted y yo no tendríamos la posibilidad de leerlo porque no hubiesen hecho la voluntad de Dios. Aún sin embargo, con todo lo que pasaron, ellos hicieron la voluntad de Dios y siguieron adelante. Sí, entonces, usted y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es Dios quien a usted lo capacita. Es Dios quien a usted lo habilita. Si el Espíritu de Dios viene y le da la fuerza y viene y le da la fortaleza para que usted pueda vivir en un mundo, hermanos, en el que parece que nosotros no vamos a poder sobrevivir. Es difícil. Sí, la palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar y a ponernos en manos de Dios, sobre todo agradecer a Dios, porque Dios ha sido fiel, amén. Dios ha sido fiel, hermanos, en estos tiempos y creemos que el Señor es fiel, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, mi Dios, has recordado la importancia, Señor, de mantenernos fieles delante de ti. Porque nos has animado, Señor, nuevamente a seguir adelante, Señor, a pesar de todo lo que acontece, mi Dios. Tú sabes las dificultades, Señor, por las que estamos pasando, por cada situación, Señor, difícil en nuestra vida, mi Dios. Tú sabes a todo lo que nos hemos enfrentado, Señor, y tendremos que enfrentarnos día a día, Padre. Algunos, Señor, hemos experimentado el desánimo, mi Señor, y en estos últimos tiempos, Padre, hemos enfrentado una situación, Señor, de donde una enfermedad, Padre, ha venido, Señor, sobre este mundo en el cual nosotros no tenemos el control, Padre Todopoderoso. Hay algunos, Señor, que están enfrentando en este momento los estragos de ellas, Señor. Hay otros, Padre, que han enfrentado la pérdida, Señor, por algún ser querido y esto ha sido difícil, Padre Todopoderoso. Señor, en esta tarde pedimos que nos reanimes, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos la fuerza y la fortaleza para continuar, Señor, a pesar de todo, mi Dios. Que aumentes nuestra fe, Señor, que confiemos en tu soberanía, Señor, en tu magnificencia como el Dios todopoderoso que tú eres, Jehová de los ejércitos. Dios, en esta tarde, Señor, sabemos que nada hay imposible para ti, porque tú todo lo puedes, Señor. Nada hay imposible para ti, Señor. Así que traemos nuestras necesidades, Señor, y nuestras peticiones en tus manos, Señor. Que nos fortalezca, Señor, que nos levante, Señor, porque necesitamos continuar en un mundo, Señor, que es difícil de caminar sin tu presencia, Señor. Oh, en esta tarde, mi Dios, nos acercamos a ti, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros. Dice tu palabra, Señor, como poderoso gigante, Señor, que tú vas, Señor, enfrente de nosotros, Señor, y que tendremos victoria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, mira a cada uno de mis hermanos en esta tarde, mi Dios, aún los que están en su casa, Señor, cada una de sus necesidades, Padre. Mira tu iglesia, Señor, que día con día clamamos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Señor, acuérdate, Señor, de aquellos que están batallando en este momento, Señor. Acuérdate de aquellos, Señor, que están pasando por momentos de dificultad, Padre bendito. Sé tú con ellos, Señor, animándoles, Señor, fortaleciéndoles, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor, renueve sus vidas, renueve su ser, Señor, y los levante, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a nosotros
danos la fuerza, Señor, danos el ánimo, Señor. Ayúdanos a continuar haciendo tu voluntad, Señor, a proclamar ese mensaje, Señor, que tú nos has encomendado, mi Dios. Un mensaje de esperanza, Señor, y un mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, en tus manos estamos, mi Dios. Que salgamos de aquí, Señor, renovados, Señor. Que salgamos de aquí fortalecidos, Señor. Que tu presencia misma, Señor, vaya con cada uno de nosotros, mi Dios. Y que tú, Señor, nos ayudes a continuar, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor, y cada minuto de nuestros días, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Tome su asiento, por favor, en esta tarde. Voy a dar nuestros anuncios, hermanos, ya para dar por terminado nuestro servicio de hoy. La bienvenida para cada uno de ustedes y todos los que atienden nuestros servicios en línea, bienvenidos. Dios les bendiga a todos, hermanos, y les recordamos este domingo, sí, a los que les hagan su llamada a un líder de nuestra iglesia y le haga la llamadita para que usted venga aquí a la iglesia, dígale con gusto, hermano, que sí, que usted está presente. Acuérdese lo que le dije, si usted se va de la transmisión es como si usted se levanta de la iglesia y se va. Y los que estamos aquí, acuérdese que le dije que usted tiene que estar ahí pendiente. Goces, hermano, cada vez que haya oportunidad, hermanos. Se imagina, hermano, si nuevamente tuviésemos que estar en casa y no acudir aquí. Hermano, son tiempos difíciles y yo creo que cada oportunidad que tengamos de estar en la casa del Señor, hagámoslo con gozo. Hagámoslo con gozo, amén. Así que nuestro servicio de este domingo, ¿verdad? Servicio evangelístico a las 11 de la mañana y seguimos con nuestra serie, Respira. Sí, respira. El sábado, hermanos, a las 5 de la tarde, nuestra transmisión para nuestros niños, acuérdese. Sí, póngale por ahí, yo sé que de seguro ve caricaturas como el mío, así que póngale por ahí la transmisión de ICA Kids para nuestros niños los sábados a las 5 de la tarde, hermanos. Gracias a todos por su aportación financiera. Sí, a todos les damos gracias por su apoyo. El Señor les bendiga, les multiplique cada uno de los centavos que usted pueda aportar para nuestra iglesia, hermano. Sí, así que en esta tarde nuevamente, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar para ser despedidos y recuerde nuestras reglas. Terminando el servicio, cada quien para su casa. Amén. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra, Señor. Porque una vez más, Señor, nos has animado, Señor, nos has fortalecido, Señor, y nos has recordado la importancia de mantenernos en ti, Señor, en tu presencia a través de tu palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, y ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, Señor. Señor, clamamos a ti, Señor, por cada una de las dificultades que estemos pasando, Señor, tú las conoces, mi Dios. Por cada uno, Señor, que tenga una situación difícil, Padre, en tus manos la dejamos sabiendo que tú eres fiel para cada uno de nosotros, Padre. En esta tarde, Señor, en tus manos está, Señor, mi hermana Inés, Señor, mi hermano Gómez, Padre, para que tú seas con ellos, Señor, ahí donde se encuentren. Señor, que su mano poderosa, Señor, vaya donde ellos, Señor, fortaleciendo, Señor, su cuerpo físico, Padre. Que usted, Señor, ponga ese toque de sanidad sobre sus vidas, Señor, fortaleciéndoles y sanándoles por completo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, iguala a cada uno de mis hermanos, Señor, que tenga una necesidad física, Señor, o cada uno de los que estén, Señor, atendiendo este servicio en línea, Padre, y que tenga una necesidad física, Señor, tóquele con su mano poderosa, Señor, muestre su favor, Señor, a cada uno de los que lo necesiten, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, por mi hermana Angie, Señor, ahí donde ella se encuentra, sea usted con ella, Señor, y su presencia en cada momento sobre su vida, Señor, que sea usted el que la acompañe, Señor, en cada instante de su vida, el que la anime, el que la fortalezca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, Padre, por cada una de nuestras necesidades hoy, Señor, las dejamos en tus manos, sabiendo que tú eres fiel, Señor, que tu misericordia es grande, Señor, dice tu palabra, Señor, que es nueva cada mañana, mi Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el momento de haber compartido, Señor, en la congregación. Señor, que tú vayas con cada uno de nosotros, que nos guardes de todo mal, Señor, de todo peligro, Padre. Que tú vayas abriendo, Señor, ambiente donde quiera que vayamos y tengamos que presentarnos, Señor. Que tu cuidado, Señor, sea con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, vaya usted con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.